En esta oportunidad veremos un problema correspondiente a fuerza sobre superficies sumergidas. En este caso, la superficie sumergida es esta de acá, que como pueden apreciar ustedes, según el dibujo, está parcialmente sumergida en este sector que voy a mostrar aquí, en ese sector. Y acá se ve claramente que debiese estar por aquí, en esta forma que estoy dibujando yo ahora. Ahí. Bueno, no quedó muy derechito el dibujo, pero se entiende que en esa parte, en todo ese sector, es donde el fluido va a aplicar una fuerza para poder abrir, en este caso, esta compuerta. El problema dice de la siguiente forma. En la cortina vertical, que se refiere a esta cortina de acá, de un depósito hidráulico que es este, en esta vista, o acá estaría en esta otra vista. Como se ilustra en la figura, esta sería la figura, dice que se pide calcular la magnitud de la fuerza resultante sobre la compuerta y la ubicación del centro de presión. Además, calcule la fuerza sobre cada uno de los pestillos mostrados. Es decir, nos están pidiendo que determinemos la localización del centro de presión, que calculemos la fuerza y que en este caso calculemos la fuerza que está siendo aplicada sobre cada uno de estos pestillos. Entonces vamos a la resolución, en este caso al análisis del problema. Comencemos. Los pasos serían los siguientes. Primero calcularemos lo que es la fuerza resultante, que es la fuerza que está siendo aplicada en el centro de presión. Esa fuerza se calcula con esta fórmula. Dice que la fuerza resultante va a ser el peso específico del agua, que he colocado acá porque acá hay agua en este depósito, por H medios, es decir, la altura, que es 1.8, lo debemos dividir por 2, por eso acá aparece H medios, por el área. El área en este caso sería la superficie, que como vimos en una imagen anterior era un rectángulo. En cambio, la localización del centro de presión, como la área sumergida es rectangular, se obtiene con esta expresión. Esta localización es la distancia medida desde la parte superior, es decir, es la distancia medida desde esta parte, que es la parte superior, hacia la parte inferior, que sería hacia abajo, hasta por ahí. Entonces, en esta representación, nosotros tenemos que la localización de la presión media está a H medios, pero la localización de la fuerza Fr no está en H medios. Eso hay que tenerlo claro. No, ella está a 2/3 de H, medido desde la parte superior hacia abajo. Entonces estaría algo por aquí. Esa es la altura donde se localiza Fr. Y por último, para encontrar la fuerza sobre cada uno de estos pestillos, que como vimos en la representación anterior, eran 2 pestillos, en este caso nosotros podemos emplear, de hecho vamos a emplear suma de momentos en este punto, que lo llamaremos O, igual a 0. Y de esa forma terminaríamos el problema. Veamos el cálculo de la fuerza resultante. Fr dice que es el peso específico del agua por H medios por A. Eso se explicó ya. El peso específico del agua lo tenemos anotado en este sector que voy a mostrar, que sería ese número de ahí. Ese es un 9, no es una Y, es un 9. Pero tenemos un problema, por eso es que esta letra la he colocado con ese color. Si pueden apreciar acá el A, que es el área, lo he pintado de color rojo, porque yo tengo el peso específico, y se lo tengo la altura, ¿no es cierto?, que es 1.8, peso específico 9.810 newton sobre metro cúbico, pero el área no. No poseo lo que es el área. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área? Resulta que la parte que se ve sometida, en este caso, a esta presión, es esta ventanilla, cortina creo que dice el encabezado, y necesitamos calcular el área que está expuesta, es decir, el área que está sumergida. Veamos la imagen anterior que teníamos, probablemente ahí quede un poco más claro cuál es el área. Bueno, estoy hablando de esta vista. Se entiende que esto de color amarillo es esta parte de acá. Entonces, cuando me dicen a mí que mide 1.8 metros, se refiere a esto, miren. Se refieren a que ahí y aquí, a esta medida, vale 1.8. Y cuando yo mido desde aquí hasta acá arribita, vale 2, que sería eso.
Entonces, yo no debo calcular el área de 2 por 3, no. Yo lo que debo calcular es el área de este rectángulo. Ahí, ahí, ahí y ahí. Y este tiene una altura acá que es de 1.8 y una base que es de 3 metros. Entonces, como nosotros sabemos que la fórmula del área es base por altura, largo por ancho para un rectángulo, entonces debemos calcular el área de este rectángulo que está aquí. Ese que lo había marcado antes, ¿no es cierto? De ese rectángulo. Veamos lo que es el cálculo del área. El área es la base por la altura, como se dijo previamente. Tenemos acá la base, que mide 3 metros, y la altura 1.8 metros. Entonces vamos a volver a copiar la fórmula para valorizar los 3 en la B de base y los 1.8 en la H de altura. Bueno, altura no se escribe con H, pero es porque es altura en inglés. Eso, por eso que está la H, ¿ya? De esta forma, acá tenemos lo que es la base y acá tenemos lo que es la altura. Lo hemos vuelto a copiar. Entonces nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que la base es 3 metros, entonces colocamos acá estos 3 metros. Lo colocamos acá. También sabemos que la altura es 1.8 metros. Eso vale la altura. Se reemplaza acá en la letra H de altura. Entonces ahora vamos a llevar el 3 a la B y el 1.8 a la H. Quedaría 3 metros por 1.8 metros. ¿Y cuánto daría esto en una calculadora? Bueno, acá tenemos la calculadora e ingresemos los datos correspondientes. 3 metros y 1.8. Entonces, estos 3 metros los vamos a multiplicar por los 1.8 acá en la calculadora. Serían 3 por 1.8. Los metros no se colocan. Apretamos el igual y esta tecla para que lo entregue de forma decimal. De esta forma obtenemos el área, que es 5.4 metros cuadrados, como vimos en la calculadora. Ahora solamente debemos valorizar según corresponda. Entonces, lo que tenemos que valorizar sería lo siguiente. Primero, acá nos están pidiendo el peso específico del agua. Recuerden que lo que buscamos es la fuerza resultante. Entonces, el peso específico del agua sería este número que está acá. Eso vale. Y lo llevamos donde esté esta simbología, acá en la ecuación. Justo acá en este. Mientras que la altura vale 1.8. Entonces, esta altura, que vale 1.8, lo reemplazamos donde aparezca esa letra, que es la letra H, que sería aquí en este lugar. Y por último, nos faltaría lo que es el área. El área corresponde a este número. Entonces el área sería todo este número y lo vamos a tener que reemplazar donde esté la letra A, porque A es eso. ¿Qué sería ahí? Entonces ahora vamos a cambiar los datos según corresponda. El 9810, donde aparezca esa simbología, es decir aquí. El 1.8, donde aparezca esa simbología, es decir acá. Y el 5.4, donde aparezca esa simbología, es decir acá. Y así han quedado los reemplazos correspondientes. Ahora esto hay que ingresarlo a una calculadora. Entonces vamos en busca de la calculadora, que sería esta, e ingresamos esto. Es decir, ingresamos primero este número, que sería 9810, que es el peso específico del agua. Después una fracción, y si observan en la fracción tenemos todo esto, que sería el 1.8 metros. Acá ingresamos solamente el 1.8. Con esta bajamos, o con esa. Voy a bajar en esta oportunidad con esa. 2. Con esta me posiciono al lado y lo multiplico por el área, que es 5.4. Sin unidad de medida en la calculadora, lógicamente. Presionamos el igual y después esta tecla para que nos dé el resultado en forma decimal. Entonces anotamos el resultado que pueden apreciar ustedes. Observen que la unidad es Newton. Miren, observen lo que pasa realmente con las unidades de medida. Acá podemos cancelar ese metro cúbico con ese metro cuadrado y con ese metro, porque metro por metro cuadrado es metro cúbico. Entonces tenemos metro cúbico arriba y metro cúbico abajo, se cancelan y queda libre solamente el Newton.
por eso que la unidad es Newton. De esta forma podemos decir que esta sería la respuesta de la fuerza resultante, que es una fuerza que va a estar localizada por aquí aproximadamente en ese sector. Y que esa es la otra pregunta, es decir, la localización donde está siendo aplicada esta fuerza, es decir, en el centro de presión. Eso es lo que se pide posteriormente. Cálculo del centro de presión. Entonces, como hemos dicho ya previamente, el centro de presión está a 2h tercios de la superficie libre del fluido, que en esta oportunidad es agua, hacia donde está la fuerza resultante. Entonces, la altura acá es 1.8. Y la fórmula dice que yo debo multiplicar 2 tercios por h, es decir, 2 tercios por 1.8. De esta forma, como podemos observar, acá tenemos lo que es la altura. Y la altura vale 1.8 metros. Podemos decir que el 1.8 metros, que es la altura, lo valorizamos donde está la letra H. Es decir, lo escribimos ahí donde está. Y ahora ingresamos esto a una calculadora, lo cual sería de la siguiente forma. Acá tenemos la calculadora y escribimos. Primero tenemos una fracción. Si nos damos cuenta, acá hay una fracción que es 2 tercios. Entonces ingresamos acá la fracción 2 sobre 3. Con esta tecla me corro hacia el lado y escribo ahora el 1.8. Recuerde que el paréntesis color amarillo fue válido para realizar el reemplazo. No es necesario anotarlo acá. Da igual si lo anoto. Y obtengo ese resultado. Si lo quiero llevar a decimal con esa tecla y sería 1.2 metros. De esta forma puedo decir que la altura, en este caso, o la localización para ser más exacto, del centro de presión está a 1.2 metros, medido esto desde la superficie libre del fluido hacia, en este caso, donde estaría el vector de la fuerza resultante, es decir, la fuerza resultante. Bueno, acá se aprecia. Desde aquí hasta acá hay 1.2 metros. Y este sería el resultado que estamos buscando nosotros en esta oportunidad. Acá tenemos estos dos pestillos en los cuales debemos calcular la fuerza que se aplica sobre cada uno de ellos. En este caso, se reparte de forma igualitaria la fuerza en cada uno de ellos. Nosotros tenemos localizada la fuerza por aquí, en este sector aproximadamente, algo por ahí debiese estar nuestra fuerza, que fue la que calculamos hace un breve momento atrás. Ahora recién calculamos la localización donde está esa fuerza. Entonces nosotros vamos a trabajar con una vista, que va a ser una vista en este caso en forma lateral. Ahí. Estos 2 metros se entiende que es esa altura. Y se entiende que a 1.8 metros, que sería esa altura de ahí, estaría el fluido, que en este caso es agua. Pero estos 1.8 no los vamos a ocupar ahora. Vamos a ocupar los 2 metros y la distancia que hay desde abajo hacia acá, porque vamos a pivotear en el punto de abajo, en O, donde están esas bisagras. Para encontrar la fuerza, vamos a decir que son dos fuerzas. Como la fuerza se divide en dos partes, es decir, en dos fuerzas, vamos a decir que acá en la parte superior intervienen dos fuerzas. Por eso que aparece acá lo que es 2F. Ambas fuerzas, lógicamente, son iguales. Acá tenemos la fuerza resultante, que está en el centro de presión, por lo tanto está a 0.6 metros desde abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Recordemos que desde aquí hacia acá estaba a 1.2 metros. Entonces, si sumamos en una calculadora nosotros el 1.2 más el 0.6, o me he equivocado ahí, ya, es bastante lógico esto, es una suma muy simple, ya, pero lo que queremos demostrar acá es que si yo sumo el 1.2 más el 0.6, yo obtengo el 1.8, ahí el 1.8, ¿no es cierto? Entonces yo puedo entender lo siguiente, puedo entender que desde aquí hacia acá hay 1.2, que es el resultado que obtuvimos recién, por lo tanto, desde la parte inferior hacia arriba hay 0.6. Por eso que acá hay 0.6, medido desde la bisagra hacia arriba. Y esta no, esta está medida de la superficie libre del fluido hacia abajo. Ahora, la otra medida son 2 metros. Acá no debemos considerar lo 1.8, como se explicó antes, no, porque estoy considerando toda esta superficie, ¿no es cierto? Y en este caso debemos aplicar la suma de momentos en el punto O, que es donde está la bisagra. Es decir, esa bisagra que está acá en ese punto. Entonces, primero vamos a ver en este caso cuando el
momento es positivo es cuando está girando en sentido antihorario y es negativo cuando está girando en sentido horario. Por lo tanto, en la primera representación va a ser para la fuerza resultante. Observen, en la representación que están observando, se observa que el signo es negativo, porque gira en sentido horario, tal como lo pudieron observar. Entonces, nuestro signo sería negativo y sería en este caso la fuerza resultante por el brazo, es decir, por esa distancia que es 0,6. Se entiende que está en metros, no voy a colocar la unidad de medida. En cambio, en la siguiente representación que comienzan a observar ahora, se puede observar claramente que ahora es positivo, porque gira en sentido antihorario. Entonces, cuando giro en sentido antihorario, tiene signo positivo. Y ahora serían los 2F, ¿no es cierto? Que esa es la fuerza aplicada, y en un brazo de 2 metros. Entonces esto lo multiplico por 2. Por 2. Se entiende que eso está en metros. Y eso va a ser igual a 0 porque está en equilibrio. Entonces ahora ha quedado una ecuación donde la única incógnita que tengo sería lo que es la fuerza, el F. Es decir, la fuerza de una de las bisagras. FR la tengo porque la tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces ahora nosotros vamos a reemplazar cuánto vale FR, que vale esa cantidad. Entonces lo único que debemos reemplazar es este número. Recordemos que esto es un dato, por lo tanto nos va enlazado con ese menos por un tema de espacio que quedó ahí, ¿ya? Pero resulta que este mismo número que está acá tiene la simbología FR. Por lo tanto yo lo voy a reemplazar donde esté esa simbología. Ahí, justo al lado. Resulta que la incógnita del problema es F. Acá hay 2 por F. Bueno, de hecho, acá nosotros podríamos resolver todo esto. Es decir, 2 por 2 son 4, quedaría 4F. Veamos primero este producto de acá. Entonces sería menos, porque hay un menos ahí, ¿no es cierto? 47.676.6 y eso lo multiplico por 0.6 y daría ese numerito que está ahí. Lo vamos a anotar acá abajo. Y ahora resolvemos esto de acá, pues esto no necesito calculadora, ¿no es cierto? Porque es 2 por 2. Sería 2 por 2 son 4, 4F. Entonces sería más 4F. Y esto sería igual a 0. Entonces acá escribimos igual a 0. Entonces la idea es despejar F. Esto quiere decir que acá dejamos el 4F, 4 por F, y al otro lado del igual va a quedar el menos 28.605.96, pero va a quedar como más, porque pasa sumando. Sería más 28.605.96. Recordemos que esto se mide en newton metro. Entonces, en el despeje final, la fuerza, que es la gran incógnita, va a ser este número que escribí hace poco, que es 28.605.96, y esto va a quedar dividido en lo que es 4. Recordemos que esto está en newton metro. Entonces, el 4 metros ha pasado dividiendo porque está acá multiplicando. Y ahora dividimos 28.605.96 en 4. Acá podemos observar que el metro con el metro se cancela. Sería metro con metro se cancela y queda el resultado en newton. Entonces acá vamos a escribir el resultado pero en newton. Y sería que la fuerza va a ser de 28.605.96 dividido en 4. Y en la calculadora sería una fracción, serían los 28.605.96, con esa voy a bajar, y acá colocamos el 4. Y obtenemos el resultado que sería 7.151.49. Y así hemos obtenido la fuerza en cada uno de los pestillos. Recordemos que son 2 pestillos. Bueno, ahora vamos a dejar un problema que es el problema original del libro Robin-Hood de mecánica de fluidos, con la solución correspondiente. Bueno, acá tenemos el problema para que lo resuelvan ustedes. Lo único que hay un cambio de datos, acá esto está en pies y tenemos la solución. También dejamos lo que es el peso específico del agua en el sistema inglés para que puedan resolver el problema ustedes mismos. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Esto es 8 pies por si las moscas. Chao, nos vemos.